Yo creo que el mayor desafío he sido yo mismo. ¿Cuál crees tú que es el principal error que cometen los líderes cuando están realmente llevando transformaciones complejas a cabo? Yo creo que el camino al éxito o el camino a la evolución tiene que ver con hacer las cosas bien y impactar favorablemente. Me gusta mucho el concepto del beginner's mindset, ¿no? Esta cuestión de mirar las cosas con una perspectiva fresca, con alguna ingenuidad, ¿no? y con la capacidad de dejarse sorprender y de evitar caer en tener todas las respuestas. Pero entonces, ¿es fácil o difícil trabajar con Fernando? Yo creo que intenso. Le preguntaría ¿cuándo es suficiente? Bienvenidos a este nuevo episodio de Café Éxito. Hoy tenemos un invitado increíble. Quiero presentarles a Fernando Silvestre. Él es Head de SAR, que es la región de Colombia, Perú, Ecuador y Centroamérica en Neoris IPAM, una compañía líder en consultoría digital. Entonces, este cafecito no solo tiene un aroma de verdad, sino tiene un aroma de innovación y transformación digital. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Carmenza. Un gusto. Bueno, Fernando, ¿cómo te gusta el cafecito? ¿Te gusta el cafecito o no? Me encanta. Tomas. Como debe ser, según me dijeron, que es sin azúcar, bien calentito y solo. ¿Y no lo acompañas con nada, algo que te guste comer aquí colombiano que has descubierto? Me gusta todo lo que es pastelería colombiana, aunque también debo decir que una buena medialuna argentina va bien, así que cualquiera de las dos pueden estar bien. Bueno, ya notamos el acento. Fernando es argentino, pero lleva muchos años viviendo en Colombia. Me encantaría empezar este primer sorbo de café entendiendo que nos cuentes quién es Fernando. Bueno, Fernando, yo me gusta definirme como un líder con propósito, porque de alguna forma siento mucha satisfacción, mucha realización cuando estoy logrando impactar en las personas, impactar en los negocios, y creo que encontré en la tecnología una muy buena forma para transformar. Entonces me defino de esa manera. Me gusta ser alguien que desafía, que piensa que hay una mejor forma de hacer las cosas, que hay siempre un camino para poder generar impactos positivos, no solamente en las empresas y en los negocios, sino también en la materia, en quienes hacemos parte de la economía, que somos las personas en definitiva. Y bueno, ahí en eso estoy. Bueno, me encanta esa definición de líder con propósito. Creo que nos dejaste muy claro ese propósito de transformar. ¿Cómo llegaste a esta industria de transformación digital e innovación? Un poco por casualidad, como muchas de las cosas de la vida y de las cosas que van generando nuestro camino, pero también con un propósito y con un sentido que tenía que ver. En época de la universidad yo estudiaba negocios y marketing, y tenía un profesor que me invitó en algún momento a ser parte de un proceso que era en una empresa de tecnología. Y lo primero que pensé, a pesar de que soy una persona de confianza y de buena autoestima, pero lo primero que pensé es, ¿yo qué voy a aportar en una empresa de tecnología? Las cosas se fueron dando y tuve la fortuna de empezar a trabajar en esta compañía. Era un trabajo part-time, me acuerdo, en época de universidad. Mi foco estaba más orientado a los estudios, pero ahí me fui metiendo y fui encontrando muchos elementos que me conectaron. Un elemento que me conectó y que cambió un paradigma que tenía era la importancia de las personas en la tecnología. Cuando veía tecnología desde mi visión de estudiante, por ahí estaba más emparentada a bits y bytes. Y algo que descubrí es que cuando se trata de desplegar tecnología, el factor humano es supremamente importante y empieza a jugar todo el mundo de las percepciones, de las ideas, de los miedos. Y bueno, y eso fue, creo que, conectando mucho, enganchando mucho con esta historia de tecnología. Eso fue hace cerca de 20 años y bueno, hoy día, estando en Colombia y liderando equipos grandes de profesionales, sigo viendo lo mismo, sigo viendo esa conexión humana, que es lo que a mí realmente me conecta. Wow. Tú eres miembro de YPO, creo que es un miembro muy activo. Hablaste un poco de esa necesidad de conexión humana. ¿Cómo, para ti, qué importancia tiene el networking dentro de tu propio desarrollo profesional? Yo creo que es fundamental en el sentido de que los humanos necesitamos confiar, necesitamos creer, necesitamos pensar que hay una mejor forma de construir nuestro futuro. Creo que la impronta que dejamos en las personas
ya sea en una empresa, en una familia, en un grupo de amigos, o diría que en nuestra propia vida, tiene mucho que ver con confiar y con poder generar espacios de creación, ¿no? El network creo que es muy importante en el sentido de que se basa en construir confianza, se basa en compartir valores, en compartir creencias, en compartir ideas y también compartir propósitos, ¿no? O sea, entonces yo creo que esa parte, digamos, del network es algo que lo he cultivado mucho, pero también de forma muy natural. No me gustan las cosas forzadas. Creo que la vida tiene una fluidez y cuando funciona bien tiene un flujo que hay que simplemente seguir esa ola, vamos a avanzar con esa ola. Y bueno, nada, a partir de eso creo que se van dando las cosas. Pero suena fácil, porque cuando dices, no, se van dando las cosas, hay que ser con seguridad hacerlo. Yo les voy a contar una historia. Nosotros conocimos por Instagram, ¿no? Porque al final las redes sociales nos conectan, nos acercan a las personas y lo más importante es entender cómo capitalizamos esas relaciones. Pero muchas personas le tienen miedo a hacer networking o no le dedican tiempo, no son intencionales en eso. ¿Qué consejo le darías a esas personas para realmente poder expandir y extender, así como lo has hecho tú, esa red de contactos profesionales de manera sólida? Yo creo que lo primero es tener claro las intenciones. Vos mencionabas la palabra intencional. Creo que esa es una palabra muy importante y en la cual quiero focalizar. Creo que cuando uno construye el network a partir de una intención clara, a partir de un propósito que está ligado no solamente con lo que uno quiere obtener como un resultado, sino con lo que uno se proyecta y lo que uno es, fluye y funciona. Entonces, un poco lo que siempre pregono y pienso que es importante rescatar de todo esto es construir relaciones con un propósito claro y también dejarse sorprender. No todas las digamos, no todas las relaciones son evidentes. A veces uno puede empezar por un lugar y esto es como ir jalando de un hilo que empiezan a aparecer cosas y la vida te va sorprendiendo. Entonces, así como nos conocimos nosotros y bueno, como he conocido a tanta gente, creo que esa apertura para mí ha sido fundamental. Yo llegué a Colombia en el 2 de junio del 2016, nunca lo olvidaré porque me acuerdo que llegué de una forma muy sencilla. Llegué casi para intentar dar vuelta a una historia de una compañía que en ese momento no estaba en un buen momento. Y había falta de confianza, había una ilusión que se había caído. Pero la gran ilusión la traía yo en mi maleta y creo que ese dejarse sorprender, ese ser curioso, me gusta mucho el concepto del beginner's mindset, ¿no? Esta cuestión de mirar las cosas con una perspectiva fresca, con alguna ingenuidad, ¿no? Y con la capacidad de dejarse sorprender y de evitar caer en tener todas las respuestas. Entonces, yo creo que cuando uno va mezclando esta forma de ver la vida, aparecen las cosas. Y no aparecen de forma sencilla, no aparecen por falta de esfuerzo. Personalmente, estoy convencido que soy una persona de fuerte disciplina y de fuerte dedicación. Pero hay una mirada que creo que es importante mantener que tiene que ver con dejarse sorprender. Hablaste un poquito de la disciplina dentro de tu vida. ¿Cómo es la rutina diaria de Fernando? Bueno, siempre me he definido como una persona a la cual no le gusta mucho la rutina. La disciplina y rutina, no. Todo se puede coordinar. Yo creo que el tema es dedicar el tiempo intencionalmente a lo que uno necesita. Y lo que uno necesita no solamente tiene que ver con el ocio o el placer o el pasarla bien, sino lo que uno necesita para ser consistente con lo que quiere lograr. Entonces yo creo que en ese balance, donde cada vez más el trabajo se nos ha embebido en nuestra vida, donde a veces es difícil separar este es mi espacio de trabajo o este es mi espacio personal, creo que ese work-life balance empieza a ser casi una integralidad. Entonces por eso creo tan clave trabajar de lo que a uno le gusta, hacer lo que a uno le gusta, rodearse de personas, más allá de su familia y sus amigos, pero rodearse de personas en el trabajo, nuestros clientes, quienes realmente reciben y a quienes damos nuestra energía, que nos nutran. Yo creo que todas estas cosas han hecho, no solo de mí, sino de muchas personas, seres más conscientes. Y bueno, y esa es un poco la
no hay fórmula de nada, pero seguramente son algunos pilares sobre los cuales uno creo que puede constituir, sí, una vida que sea linda de vivir, ¿no? Hablaste de algo muy importante, dijiste, es importante para mí hacer lo que a mí me gusta. Por eso creo que el trabajo no se siente como un trabajo, sino que lo disfrutas y de alguna manera eso también despierta una pasión en ti. Hay muchas personas que no tienen esa misma sensación, personas que incluso hoy van a trabajar, odian su trabajo, odian su jefe, están de alguna manera renegando, pero están ahí simplemente porque necesitan el dinero. ¿Qué le dirías a esas personas que hoy están sintiendo eso y que de alguna manera no están viviendo esa pasión que tú tienes o que tú sientes en el trabajo? Yo en eso creo que hay varios mitos por romper. El primer mito por romper es que hay unos afortunados que tienen capacidad de hacer lo que les gusta y Sí. hay una mayoría de que simplemente tienen que convivir con lo que toca. El concepto de buscar lo que uno realmente quiere requiere primero un compromiso muy fuerte con uno mismo. Segundo, un autoconocimiento y un autodescubrimiento que cuesta la vida. Yo creo que pienso que una parte importante de nuestro propósito de vida tiene que ver con esto, tiene que ver con conocernos, con descubrirnos, hasta sorprendernos de nosotros mismos. Ayer estaba viendo un documental de un equipo de rugby que me encanta, de los All Blacks, y decía, ¿no? O sea, tu mayor rival eres tú. Y yo creo que hay mucho de esto, ¿no? Cuando caemos en la falta de propósito, en la falta del disfrute, en hacer lo que no nos gusta o simplemente hacerlo por una variable que muchas veces suele ser el salario, que no nos llena, creo que ahí dejamos las armas y abandonamos la pelea, y es una pelea que no deberíamos abandonar. Entonces es un continuo descubrir. Yo no puedo afirmar que lo mismo que hoy me apasiona, me encanta, me seduce de mi presente y futuro, me va a conectar igual en el futuro. Creo que vos sos un súper exponente de eso, por tu transformación, por tu carrera, por tus distintos momentos, y creo que conectar con gente que nos inspira a eso es una muy buena forma de lograrlo. Pero sin dudas requiere de mucho trabajo, requiere de mucho compromiso y requiere de que en todo momento estemos orientados a hacernos bien. Wow. Tú hablaste un poco de que tienes una niña de 4 años, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención en nuestra conversación es que dijiste, yo soy un papá presente. Yo voy y la llevo al colegio al menos 3 veces a la semana. Ese es el sueño de muchas personas. Muchas personas a veces ni siquiera aceptan esa ambición o dejan un poco al lado ese crecimiento para llegar a puestos gerenciales como los que tú tienes, a poder liderar compañías, porque simplemente sienten que tienen que sacrificar su vida personal. Y tú hablaste un poco de esa necesidad de mantener esa integración entre la vida profesional y personal, pero también eres un papá que está demostrando ser un papá presente. ¿Por qué y cómo haces eso? Porque es el sueño de muchas personas que hoy tal vez no lo logran conseguir. Yo creo que siempre me acompañó una frase de Mahatma Gandhi que dice que la vida está hecha de prioridades y que las acciones se expresan en las prioridades. Cuando uno emprende algo, ya sea ser papá o poder liderar un grupo en una empresa o un crecimiento exponencial o mejorar en un deporte o lo que cada uno quiera emprender como un capítulo, una aventura en su vida que muchas veces van en simultáneo, lo que yo creo que es importante, que define a uno mismo en ese rol, tiene que ver con la consistencia entre las acciones y el propósito que uno persigue o que uno busca. En mi caso, respecto a la dimensión paternidad, yo siempre tuve claro que cuando tuviese la oportunidad de ser papá, quería devolver a otro ser, en este caso Penélope, mi hija, un poco de todo ese amor que recibí de mi familia. Y recibí mucho amor cuando era niño. Y creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con hacerle bien a las personas. Sin dudas, yo creo que el camino al éxito o el camino a la evolución tiene que ver con hacer las cosas bien y impactar favorablemente. Siempre hay algo de egoísmo en todo eso, y también uno tiene que pensar en uno mismo. Y sin duda, la filosofía actual y un poco de las corrientes orientales que hemos adoptado en el mundo occidental muchas veces nos llevan a pensar en nosotros mismos, y eso es bueno. Yo creo que cuidarse a uno, justo por lo que hablábamos antes del autodescubrimiento, el autoconocimiento,
es importante y es parte de generar un impacto bueno en el mundo. Pero también expandir en el amor me parece que es algo fundamental. Entonces, nada, creo que los que tenemos suerte de ser papás o mamás, lo podemos experimentar y es un amor incondicional y sin fin y sin límites. Entonces, bueno, nada, gozárselo todos los días es un... Posible, definitivamente. Yo creo que es Estás algo. dejando con tu ejemplo que es posible. Bueno, no creo que sea tampoco el ejemplo perfecto de nada, pero bueno, uno intenta hacer la mejor versión de uno. Sí. Ok, ta. Y en todo este camino profesional que has llevado, ¿cuál ha sido ese mayor desafío que has tenido? Yo creo que el mayor desafío he sido yo mismo. Ha sido luchar contra las ideas que a veces nos sabotean. Si me voy a lo práctico, a lo fáctico, me ha tocado luchar contra muchas cosas. O sea, te contaba que cuando llegué a Colombia en 2016, la compañía que actualmente lidero, o el grupo que actualmente lidero, era un grupo de 20 personas, que hoy somos más de 1000 personas. Y ese crecimiento exponencial ha tenido N cantidad de momentos. No solo a mí, sino que creo que a muchos la pandemia nos significó mucho desafío, mucho miedo, mucha incertidumbre en cantidades que antes no habíamos sido capaces de afrontar. En ese momento, por ejemplo, hubo un cambio de estrategia radical, o sea, no hay otra palabra que radical, donde cambiamos en nuestra compañía, por ejemplo, cambiamos los clientes, cambiamos los equipos, cambiamos las ofertas, hicimos un cambio prácticamente de todo. Y sin dudas, yo siempre recuerdo algún viernes de mitad de septiembre del año 2020, tengo mi print screen de esa reunión, donde me acuerdo que terminé la reunión con Martín, con mi líder, y salí a caminar y pensaba, dije, pucha, me va a tocar cambiar todo. Y eso genera miedo, pero creo que en cualquier situación como esa u otras N que he tenido y que seguramente vendrán en el futuro, hay un elemento que es para mí la gran lucha, que es uno mismo. Son las creencias que a veces nosotros tenemos. La capacidad que tenemos de favorecernos o de sabotearnos es infinita. Entonces, cuando uno encuentra en situaciones como la que recién describía, ese tipo de momentos, hay una capacidad hermosa para crear o muy oscura para aplacar. Y ahí es donde está la lucha real. Siempre pienso que las empresas o los trabajos no son otra cosa que campos de práctica para nosotros mejorar como personas. Y creo que en esa esencia también encuentro parte del disfrute, ¿no? Empieza a haber un significado superior a simplemente vender más, tener mejor profit y mejorar los índices que cada compañía decida medir. Ese es el propósito final que tienes como líder. Ok. Bueno, la verdad es que nos hace esto pensar mucho con esa definición. Creo que es una definición muy fuerte porque hablas mucho de nosotros mismos nos autosaboteamos constantemente. ¿Cómo podemos hacer o qué te funciona a ti para realmente cambiar esas creencias constantes que a veces te limitan o te han limitado y tener ahora creencias que realmente te ayudan y te empoderan? Yo creo que el principal punto dentro de esto que comentás, Carmenza, tiene que ver con el compromiso con trabajarse a uno mismo. Yo he hecho muchas cosas en mi vida, he hecho muchas terapias personales, he viajado a la India, he hecho cursos, me he capacitado, he leído mucho, participo de muchas discusiones y distintos foros donde se hablan de estos temas, donde escucho otras personas que pasan por distintos momentos o distintas situaciones y eso también me nutre. Me gusta mucho, creo mucho en el poder de la conversación, creo mucho en poder conectar con las personas, en poder intercambiar de alguna forma las ideas, los miedos, las creencias y en todos los elementos de todo lo que te acabo de mencionar, que pueden ser muchos y seguramente seguirán mutando a través del tiempo, encuentro un mismo factor que soy yo. Entonces, lo que yo creo que de alguna manera, no, sin pretender poner acá o hablar acá de fórmulas mágicas ni de recetas, pero sí de la importancia de la conciencia de uno mismo. Entonces,
yo creo que ahí está el punto. Es cómo uno, a través de todo este viaje y a través de enfrentar todos estos miedos y todas estas situaciones, puede, digamos, dedicarse a uno mismo la relevancia suficiente para poder trascender. Y van a pasar muchos momentos, van a pasar cosas complejas, siempre hay de todos los sabores y colores en la vida, pero de alguna forma esa importancia a uno mismo es lo que de alguna manera creo que marca el ritmo, ¿no? Y es uno quien define hacerlo o no hacerlo. Está en nosotros. La decisión es nuestra, pero a veces accionar no es fácil. Ay, creo que siempre el secreto está un poco en cómo nosotros partimos de ese propósito, claro, pero tomamos acción. Y a medida que vamos accionando, vamos aprendiendo, vamos mejorando y nos vamos celebrando un poco esos pequeños logros que nos van construyendo todavía una creencia mucho más positiva. Hablaste mucho de transformación y la has usado mucho durante esta conversación, este cafecito. Y tú mismo estás pasando ahora en tu compañía en un proceso de transformación muy fuerte. Ya hablaste que tienes una compañía de 1,000 empleados, que es una compañía grande. ¿Cuál crees tú que es el principal error que cometen los líderes cuando están realmente llevando transformaciones complejas a cabo? Yo creo que el principal error está orientado a no ver digamos, no ver de forma holística el problema que se quiere resolver. De alguna forma, tiendo a pensar que muchas veces hay una sobresimplificación de las complejidades. Y eso tiene que ver con observar de alguna forma todos los factores que influyen en una decisión o en un viaje de transformación. Cuando nosotros hicimos ese cambio tan radical, tan drástico, yo elegí partir, y cuando digo yo, es como equipo, como líder, pero de un equipo, partir de la cultura. Y se habla mucho de la cultura, y creo que hay casi como un buzzword alrededor de la cultura, y todo el mundo habla de cultura, y todo el mundo habla de mentalidad, pero muchas veces se sobresimplifica, y se olvida, y se deja como un tema importante, pero lo urgente tapa lo importante por definición, y ahí hay un riesgo gigante que subyace en cualquier proceso de transformación. Entonces yo creo que una visión holística es un elemento importante y luego de tener esa conciencia amplia empieza a haber una cantidad de elementos que empiezan a jugar de forma conjunta. Entonces yo creo que cuando uno ya empieza a meterse en una transformación, el elemento cultura, insisto, me parece que es clave. Cuando hablamos de cultura, no solamente es la cultura de las cosas lindas de una compañía, de celebrar, de reconocer cosas que para mí son esenciales y muy importantes y los trato de hacer muy, muy frecuentemente, pero también es entender cuáles son los miedos con los cuales tengo que trabajar. Generalmente algo que a mí me ha funcionado mucho es armar equipos heterogéneos, juntar gente con más experiencia con gente con una visión mucho más fresca y mucho más ingenua en un punto, pero también con un nivel de energía que como una semillita que está floreciendo genera un poder fundamentalmente grande, ¿no? Entonces, creo que cuando uno empieza a mezclar todos esos elementos hay mucha fuerza. Estamos inundados de libros de management y se habla mucho de muchos conceptos, ¿no? Pero yo creo que al final la gran diferencia que tienen las compañías es en poner, digamos, de forma consistente los elementos sobre los cuales elijan trabajar, y cada mercado tiene sus características, pero de forma conjunta y que funcionen bien entre ellos, y armar un sistema. Entonces, a mí recuerdo que en mis épocas de MBA tenía un profesor que había sido un dirigente de una compañía muy grande en Argentina que hablaba mucho del pensamiento sistémico. Y a mí eso me marcó, a mí eso me dejó mucho aprendizaje y sobre todo me sirvió como una guía para que cuando estoy tratando de analizar un problema y buscar una solución, darle la visión completa. Sí. Cuando estamos hablando un poquito de transformación digital, la realidad es que avanza muy rápido la tecnología. ¿Qué hace Fernando para mantenerse updated completamente en todo el tema tecnológico? La única forma es estar permanentemente actualizado, estudiando, curioso, nunca creer que uno lo conoce o que ya sabe lo que viene, porque en este mundo donde la velocidad, aceleración va también en aceleración, entonces es una aceleración combinada tremendamente grande y realmente creo que hay un factor también importante que es la humildad.
Hace poco estaba en Estados Unidos en una conferencia de un grupo de management de la nueva compañía y le preguntaban al fundador de esta compañía cómo él veía la transformación en el desarrollo de software, ¿no? Donde se habla mucho de los agentes virtuales, obviamente de los copilots y todo este mundo de transformación. Y me sorprendió la respuesta porque de alguna forma cuando uno habla con una persona que maneja una compañía de más de 60.000 personas en 50 países y que es uno de los líderes reconocidos en el mundo de la tecnología, uno va a esperar la respuesta completa, ¿no? Entonces ahora y más en un foro tan pequeño donde uno tiene oportunidad de hablar en confianza. Y la respuesta que yo encontré no fue una predicción de qué iba a pasar en los próximos 5 años, sino fue un altísimo compromiso para estar actualizado en la tecnología, pero también una capacidad y una flexibilidad para poder, participar de este mundo tecnológico de una manera que si bien eso es protagonista, pero también es alguien que está permanentemente aprendiendo. Entonces, yo creo que esa postura llevada a cada uno de nosotros es la clave. Es realmente estudiar, estar actualizado, pero también estar curioso y estar permeable de entender con qué puedo ahora hacer mejor las cosas. ¿Y cuáles son como esas 3 herramientas de inteligencia artificial que Fernando usa sí o sí en su día a día y que tú dices todos los líderes tienen que mantenerse actualizados? Bueno, ¿cuáles serían esas 3 que nos recomendarías? Yo tengo 3 que he adoptado y que para mí son fundamentales. Una es una tecnología que a mí me sirve mucho para cuando estoy en reuniones, que es la tecnología de transcribir los audios de WhatsApp. Yo recibo pero decenas de audios todos los días y muchas veces no tengo el tiempo. Y como me gusta buscar a mi hija en el colegio, jugar tenis o ir a spinning o ese tipo de cosas, o leer algún libro o ver una película, la productividad se vuelve un factor cada vez más importante. Entonces, para mí esa es buenísima. Yo utilizo un robot que se llama Lucía, Luz IA, y nada, es un número que uno agrega al WhatsApp y es fundamental. Así que ese lo amo. Otro que he empezado a utilizar mucho es el ChatGPT. Creo que al principio lo utilizaba para curiosear, ¿no? O sea, como para ver qué dice de tal tema, tal de otra. Cada vez lo estoy empezando a utilizar más para ahorrarme tiempo y para ser más productivo. Entonces, es una herramienta que es fundamentalmente es brillante y nos permite muchas veces trabajar más de curadores de lo que estamos armando que simplemente los que arman toda la pieza, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad que nos va a dar la inteligencia artificial para ser cada vez más analíticos y menos operativos, que es algo que se habla mucho, creo que es una habilidad que realmente vamos a tener que desarrollar cada vez más. En eso ChatGPT es fantástico. Y la tercera es el Copilot, que hoy día está muy disponible en la mayoría de las herramientas, inclusive del mundo de Microsoft, del Office, de todo lo que es colaboración, y realmente también, ¿no? O sea, habla mucho de la productividad. Entonces eso, y hoy día hay muchas herramientas más que un poco la invitación a todo el mundo es a estar curiosos, a ver, a investigar, a leer y simplemente a hacer, ¿no? Yo creo que esto se trata mucho de abrirse a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Yo pienso que los fracasos te forman, o sea, no los fracasos, las historias de esfuerzo son el sustento de uno, ¿no? O sea, yo me acuerdo, mira, yo cuando era chico, era una familia mega millonaria. O sea, no mega millonaria, muy millonaria. Tampoco, no eran Jeff Bezos, pero estábamos muy bien. Y después, eso se quebró. Y yo me acuerdo que el recomponerse, o sea, es eso. O sea, la resiliencia que te da recomponerte es mortal, ¿no? O sea... ¿Y cuál creo que fue como el secreto para lograr esa resiliencia? Para poder salir otra vez. Porque cuando tienes todo al final, lo peor es que pasa mucho. Creer. Mira, yo tuve una época... me acuerdo, en el año 2002 fui ni estudiaba ni trabajaba. Ay, me gusta esa definición. ¿No la conocías? Sí. En España me dicen así. En España se alarman porque hay un montón de ninis. Es un problema, porque si la juventud no hace nada. Entonces, y yo en algún momento volví a creer. Y digamos, y me acuerdo del momento de hecho que volví a creer. O sea, tengo un momento que volví a creer. Y
Y después es no dejar de creer. O sea, yo creo que es eso. Entonces, y me acuerdo, por ejemplo, con bueno, yo iba a la universidad y me daban $1, que era $1, para tomarme un bus y ir hasta donde tomaba el tren y me iba del tren a la universidad. Tenía 18. ¿Vale? Y me acuerdo que una vez le dije a mi mamá, le dije, vamos a hacer una cosa, voy a caminar y durante 10 días no me tomo ese bus y me compro una camiseta de AC/DC. Y fui y me la compré. Y lo que para mí significó esa camiseta, o sea, son esas pequeñas cosas las que te conectan, ¿no? O sea, Sí. Es que hacen la diferencia. sí, digamos. O sea, y yo creo que lo malo es acostumbrarse. Y cuando te va bien te empezás a acostumbrar. Y eso yo lucho con eso. Yo trato de no acostumbrarme. Aquí entra esa zona de confort constantemente. Pero es que el confort a veces, a vos te habrá pasado, o sea, cuando sos más chico, te soñás un montón de cosas. Cuando las empezás a lograr, vos te sentís que vos ya sos parte de algo que en realidad es prestado. Ese éxito es prestado. Entonces, cuando vos no perdés esa capacidad de asombrarte, yo cada vez que, no sé, me voy a algún viaje importante o que hago algo, no sé qué cosa, yo me sigo asombrando. Otra pregunta que tengo muy importante también con respecto a todo este tema de innovación y tecnología. ¿Cómo fomentar realmente una cultura de innovación dentro de una empresa? Yo creo que la buena noticia para muchas compañías es que la innovación está cada vez más disponible. Antes la innovación era para las compañías que podían invertir miles de millones de dólares en I+D o R&D y era algo mucho más propietario. Hoy la capacidad que tenemos para conectar distintos elementos de innovación para poder generar productos innovadores, servicios innovadores, experiencias innovadoras, es totalmente grandísima, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las ventajas que para mí tiene todo este mundo que se habla mucho de inteligencia artificial. Claro. Aunque la realidad es que muchas empresas, por ejemplo, tienen grandes innovaciones, pero no necesariamente son exitosas en la innovación. ¿Cuál crees tú, más allá de obviamente fomentar una cultura, estar muy, muy presentes en que la innovación es la que de alguna manera va a acelerar ese crecimiento futuro? ¿Cuál puede ser ese diferencial para ser exitoso o no cuando tienes una innovación tan importante en el mercado? Yo creo que volvemos para mí al holístico. Muchas veces yo veo compañías que buscan innovar, pero de alguna forma esa innovación, por más que pueda ser muy potente, no necesariamente contribuye al propósito central de la compañía. Entonces yo creo que, digamos, para mí la innovación puede tener que ver con diversificación, por ejemplo, pero la diversificación tiene que tener una conexión lógica con el propósito central. Entonces yo creo que lo que mueve la innovación realmente hacia el éxito es poder construir una historia de punta a punta. Hay muchos ejemplos de innovaciones que se han hecho antes de tiempo. En tecnología, por ejemplo, ahora hablamos mucho de inteligencia artificial. IBM empezó a hablar de inteligencia artificial hace más de 15 años atrás. Y de hecho llamó con el nombre de su fundador a su propia inteligencia artificial. Y fue una apuesta supremamente grande y muy interesante, pero probablemente desfasada en el tiempo o anticipada en el tiempo o no conectada con unos elementos que después se fueron acomodando y siendo necesarios para que esta inteligencia artificial crezca de una forma, digamos, completamente exponencial. Y en el mismo ejemplo uno ve a un Microsoft, digamos, invirtiendo fuertemente en OpenAI, pero de una forma mucho más asertiva en el tiempo y en el go-to-market que permitió que eso funcione. Entonces yo creo que al final no tiene que ver la innovación con la innovación tecnológica o de proceso o del elemento que estemos innovando en sí, sino con la conexión con el resto. Ahí yo creo que es donde está el verdadero éxito. Ok. Bueno, este cafecito tiene un aroma de verdad. Si le preguntáramos a las personas que han trabajado contigo o que trabajan contigo ahora, ¿cuál sería esa principal área de oportunidad que Fernando tiene para elevar su liderazgo? Bueno, yo creo que hay un elemento importante que es las emociones. Yo creo que uno de los elementos más fuertes que creo que yo personalmente trabajo todo el tiempo y en el cual creo que hay una oportunidad en mi caso y bueno, lo veo reflejado es en el manejo de las emociones. Yo creo que cuando uno es muy joven y tiene ese estadio de crecimiento y de
expansión y de que no importa nada más que lograr lo que sigue y bueno, para dar oportunidad a lo que sigue después de eso. Hay mucha pasión, hay mucha fuerza, hay mucha energía, hay mucho cariño también, pero también a veces mucha torpeza en el sentido digamos, de ser un poco avasallante, ¿no? Y bueno, yo creo que en eso quizás hay un poquito de oportunidades, ¿no? O sea, en poder ir encontrando esa ecuanimidad. Yo siempre pienso que si uno logra no perder esa fuerza y esa energía y esa pasión, pero a su vez también hacerlo desde un lugar de tranquilidad, de ecuanimidad, de neutralizar, yo creo que ahí hay un elemento muy importante, ¿eh? Con lo cual creo que más de uno va a decir eso. Bueno, entonces, ¿es fácil o difícil trabajar con Fernando? Yo creo que intenso. Bueno, al final yo creo que uno siempre tiene que ser exigente porque es parte un poco de lo que necesitamos siempre cuando le ponemos corazón y acción, pero siempre hay al final, yo digo, que exigir desde la empatía, desde la buena forma, para que las personas además puedan encontrar ese resultado que necesitan, pero siempre sintiéndose parte de. Bueno, estamos llegando ya a este final de este Café Éxito. En este último sorbo quisiera preguntarte, ¿qué le dirías a las personas que hoy sueñan con llegar al lugar donde tú estás, ¿no? Una persona tan exitosa, liderando una compañía tan importante, proceso de transformación tan fuerte. ¿Qué tienen que hacer esas personas para llegar a donde tú estás hoy? Yo creo que lo primero es que me queda un poco incómoda la respuesta porque no creo que sea como el elemento de llegar a ningún lado, ¿no? O sea, creo que ahí muy sinceramente lo veo así. Ahora, dentro de eso, yo creo que la autenticidad. Yo creo que el elemento clave se vuelve en encontrar el poder de ser quienes somos, de ser quienes queremos ser. Yo siempre me conecto con una imagen que tengo cuando tenía 4 años y mi abuelo era presidente de una compañía, era dueño de la compañía y siempre me acuerdo que en la mañana él tenía ahí como un maletín y yo tenía muchas llaves ahí, andás a ver de qué, y tenía como un abrigo, yo qué sé, y salía con mi abuelo a dar la vuelta a la manzana, como decimos en Argentina, en el carro y bueno, nada, y después él se iba a su trabajo. Y yo me soñaba con algún día ser quien pudiese liderar una compañía, quien pudiese ser un referente para las personas. Yo veía ese reflejo de lo que quería construir. Y cuando el día de hoy lo veo en ciertos aspectos y siempre puede ser mejor y siempre podemos trabajar y creo que eso es lo que nos mantiene vivos al final del día, yo creo que esa autenticidad entre soñarse algo, trabajar duro y disciplinado para hacerlo y poder ir cosechando los frutos que no tienen que ver con lo material, sino con el reconocimiento de uno mismo y de los que a uno le importan y nos rodean para poder sentirse que está haciendo las cosas de forma correcta. Entonces, creo que es eso, es tener una visión clara, tener mucho compromiso para hacer lo que tenemos que hacer, lo que consideramos correcto que tenemos que hacer, y en eso no hay una respuesta única. Y bueno, nunca dejar de soñar. Yo creo que mantenernos cercanos de ese niño interior, como dicen, cercanos de esas ilusiones, nos mantiene con mucha energía, muy vivos todas las mañanas. Y bueno, yo creo que... ¿Y algo le quita el sueño a Fernando o no? No, fíjate que duermo muy bien. Fíjate que duermo muy bien y que hablando en serio, yo creo que eso es otra cosa importante. No creo que haya nada que valga la pena, que valga la pena quitarnos el sueño. Yo creo que la tranquilidad, la paz, debe convivir con la energía, la fuerza y la intensidad. De verdad, no, vos sabés que yo en la noche, cuando me dispongo a dormir, no pienso en los problemas o en los desafíos que tenga. En eso no sé si es que soy un afortunado o es mi forma de ver la vida o qué, pero bueno, yo creo que eso es importante. Vivir en paz, además de conquistar, es tan importante como el logro, ¿no? Yo creo que esa parte eso para mí es un no negociable. Entonces, por ahora lo llevo bien. Bueno, a mí me ha encantado ese cafecito, café éxito. ¿Con quién te tomarías tú un cafecito? ¿Quién piensas si yo pudiera tener esa oportunidad? ¿Quién sería esa persona? Sin dudas con mi abuelo, para contarle que esa conexión que estaba contando antes se pudo lograr. Así que sí, sin duda sería, y quizás sería un matecito. Un matecito. Bueno, me encanta.
Y a más allá de contarle, ¿qué le preguntarías a tu abuela? Le preguntaría ¿cuándo es suficiente? ¿Y qué crees que te contestaría tu abuela? Que no hay una línea de llegada. ¡Wow! Muy fuerte y poderoso ese cierre, ¿ah? Bueno, no, Fernanda, ha sido un placer compartir este café éxito contigo. La verdad es que hemos aprendido mucho y te felicito por toda tu carrera, por todos tus desafíos que estás manejando con tanta fuerza, con tanta energía, pero también con tanta determinación. Muchísimas gracias a vos. Para mí es un placer y creo mucho en el poder de compartir. Creo que poder conectar con las personas, inspirar y generar cosas más grandes tiene todo el sentido en esta vida. Y bueno, nada, y gracias a vos por estos espacios que nos inspirás y que nos generás también esa conexión. Bueno, estamos aquí para dar y para agregar valor a las otras personas. Muy bien. Así, entonces ya sabes, si les gustó este episodio de Café Éxito, compártanlo, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo Café Éxito para conocer a otro gran líder detrás del título. Chao, chao.